En un día tan grande no podíamos ser puntuales. No. Esa es la realidad. Llegamos recién al No, estadio. claro, yo creo que hay algunos que todavía no salieron del estadio, ¿sí que? Gracioso. Sí. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo te quiero, Paraguay? ¡Bue! ¡Vamos! Pasión de allá. Hoy no, qué gago, boludo. Alfaro, viejo. Alfaro, papá. Alfaro. A lo mister. ¿Cómo andamos? Hola, Belén. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, La bien. verdad que te queda muy bien, compañero. Sí. Vos sabés que ayer Color te al... va. No, ayer le pedí al mister, le saqué una foto. Ah. Sí, por favor, le saqué la foto al Faro para comprar la tela igualita. Ah, le dijiste. Exacto, así mismo, La así mismo. corbata también. Sí. Vos usás la corbata ancha todavía, por lo que... ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué tenés ahí? Hola chicos. Ah, pico coque. Traigo una tele. ¿Para? Compré una tele. Espera, acércate más. Compré una tele. ¿Por qué pico? Y para los amigos chilenos No. que van a ver el no, mundial, van a necesitar, No. Acá tengo para ustedes, chilenos. No. Acá tengo para ustedes, Acá tengo. No. Chileno, Vidal. No. Vidal, para despertar a tu hijo, No. De 2017 está durmiendo. No. ¿Sabes cuántos años tenía yo en 2017? No, Un pibe era. No, espera. Vidal, a dos mundiales no te fuiste, burro. Burro. no. A dormir, Chile, a dormir. Alzaditos vinieron, se fueron para casa. Chau, se quedan sin mundial. Acá tienen la tele, Almohada no Acá tenés. tienen. Almohada no tienen producción también. Muy fuerte. Muy fuerte. Justo yo hoy compré un somier, hoy me llega a mi nueva casa. Ese podemos prestarle también. Coque, devolvé mi tele. Devolvéle a tu abuela la tele, Coque. Lastimosamente vino borracho, Coque. No está borracho. Gustavo Alfaro, Nelson Alfajor. Nelson. Coque, ¿ya tenés tu visa? ¿Pero para qué cosa? Para el mundial. Porque... No. ¿Por qué tipo de mundial? Para ¿Para el- los dos? ¿Qué dos? No, Belén, te pido por favor que no caigan en eso. Pregunté. Te pido por favor que no Porque caigamos hay en de esa. clubes y de selecciones. ¿Qué dice que te están... Coque estaba ofreciendo la tele en Marketplace. Marco y Franco no Villeray. Vos sabés. No, a ver, voy a decir algo. ¿Qué? Voy a quemar en vivo. ¿A qué? Ya. ¿Qué va a hacer? Decir bien o mañana todo lo Le que voy a querés. quemar en vivo. Decir mañana bien todo lo que querés decir, sea de quien sea, ganó. Marco está bien, Marco tuvo un Marco tiene... inconveniente de No, salud. Marco tiene un partido mañana. Ya está. Tiene un partido Descanso. mañana. Entonces, él sí. Pero Franco, La garganta. ¿dónde está Franco? Y no estarán en el estadio desconectando las cosas. Yo me olvidé ayer mi mochila en el estadio. ¿Eh? Sí, me olvidé mi mochila. ¿Y qué conseguiste? Che, menos, pero sabes que yo entiendo que si el programa puede arrancar a las 9 de la mañana. Temprano pues todavía. Ah, no, la 1 son. La 1 de la tarde. 13 horas. 13:07. 1 de la tarde, 7 minutos. Ahora puedo hablar más 2:30. Para llegar, ¿sabes dónde? Ahí sí, ¿verdad? Muy fuerte. Ay, Dios mío, Franquito. Franquito fuertes. sigue tomando frente al Panteón. Está durmiendo. Todavía. No. Franco, ¿me puedes Bueno, puedo escuchar? llamar. No. Yo le quiero llamar en vivo. No. Esto no es reunión de padres, esto no es kindergarten, loco. No es... Kindergarten. ¿Qué es kindergarten? Ay, pues hay cuadata, yo... Ah. Kindergarten es Pregunté. jardín de infantes. Claro. Jardín. Coque, Escuela Nacional de... Señor, ¿qué pasó con León de México? Anda preparándome eso porque quiero hablar de eso también. Pero... ¿Puedo ir a pleno, mi querido pibe? Tengo un dato que quiero compartir con ustedes. Epa. a ver, Último ¿cuál es el momento. dato fuerte y duro que tiene que dar Nelson? Ay, Nelson. Nelson Pudo No, Rivera. le No queda- te digo nada porque vos sí viniste. Papá, yo estoy con. Sí. Yo te digo algo, yo estoy con 3 horas de sueño. Sí, Así en serio. somos- No puedo Te doy dormir. el dato. Todos somos así. Después de 13 fechas, Paraguay tiene 20 puntos y está cuarto. Si hacemos la comparativa con las últimas 5 eliminatorias,
Para Sudáfrica 2010, después de la fecha 13, estábamos segundos con 24 puntos. Para Brasil 2014, estábamos penúltimos y habíamos hecho apenas 8 puntos en 13 fechas. Para Rusia 2018, luego de la fecha 13, estábamos séptimos y teníamos 18 puntos, o sea, 2 puntos menos que los que tenemos ahora. Y en el último proceso, que ha sido Qatar 2022, después de la fecha 13, estábamos octavos con solamente 12 puntos. O sea, esta campaña después de la fecha 13 está siendo la mejor campaña desde la de Sudáfrica 2010, que terminó, que desembocó en ¿qué? En clasificación mundialista. Creo que ese es el dato que más respalda lo que está logrando la selección nacional como tal. 15 puntos de la era Alfaro, ¿no? 15 puntos, porque imagínate el dato, nosotros hicimos 15 de 21 posible. 5 de... A ver, ¿cuántos? Sí, 5 de 6 puntos. 5 puntos en 6 fechas. Pre-Alfaro. Cierto. Pre-Alfaro. 5 puntos en 6 Con fechas. Garnero. Le ganamos a Bolivia. Perdón, con empatamos Guillermo y dos. con Garnero. Porque Guillermo dirigió las primeras 2 Cierto fechas. que él agarró, Claro, cierto. Guillermo dirigió las primeras 2 fechas. Vino Alfaro. Después viene Garnero. Después de Garnero viene Alfaro y Alfaro hizo 15 en 21. Para mí, el dato que estaba viendo ayer, podemos ir otra vez en triplex, mi querido pibe. ¿Vos notaste esa parte? Sí, señor, tengo todo. Pasá nomás ya, amigo. Tranquilo. Lo que te decía, desde que llegó, si la eliminatoria hubiera arrancado de cero, o sea, si es que Alfaro hubiera llegado en el 2023 ya de Chupé. No, segundos. ¿Primero? Primero iba a estar Paraguay. No hay ninguna selección que ha hecho más puntos que Paraguay desde que sumió Alfaro. Qué Cierto. locura. Son- íbamos Si tan hoy gana bien. Argentina va a tener 13 puntos desde que llegó Alfaro. Tipo Sudáfrica. Y va a tener, si gana Ecuador su partido va a tener 14 puntos. Porque nosotros en esa eliminatoria, Nelson, el mayor tiempo, Coque también, el mayor tiempo fuimos punteros. No, sí, Para Sudáfrica. para Sudáfrica nosotros le ganábamos a Colombia en la última fecha y terminábamos primeros. Y perdimos. ¿Sabes qué pasa? Que Paraguay, Vamos, fue Brasil. cuando llegó Alfaro, teníamos ¿cuántos? 5 puntos. 5 puntos de 18. Hicimos 15 de 21 puntos posibles. Sí. Hija Paraguay de- está invicto. Paraguay está invicto en la era Alfaro. A ver, yo te digo algo. Ayer se dio el resultado que tenía que darse. ¿Te acuerdas que ayer estábamos hablando? Garnero no, eh, nacional, realmente. Ayer estábamos hablando del tema que era que gane Brasil. Sí. No, nos dio la manito Vini ahí en el minuto 99 con el gol. Vini. Y bueno, ganó Perú, que no cambia mucho la ecuación porque en realidad es bueno que Bolivia no sume porque era Bolivia Bolivia es el que está séptimo. Nosotros, literalmente, ahora mismo, le sacamos 7 puntos al que va al repechaje. O sea, es una distancia de 3 partidos. Le sacamos una distancia de 3 partidos al que va al repechaje, quedando 5 en disputa. O sea, una cuestión de 3 de 5. Por eso que yo ayer hablaba y profundizaba sobre el tema. Che, ¿será que los peruanos faltan 3, faltan 4, faltan 5, faltan 6? ¿Entendés? No viene al caso. No viene al caso porque después tenés que ver el desarrollo de los partidos. Tenés que ir viendo el desarrollo de los partidos y sobre todo el desarrollo de los puntos. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Ahora, la verdad que lo de ayer, ¿qué ustedes creen que pasó? No sé si es el famoso, viste que existe el famoso suerte de campeón, suerte de clasificado, podemos decir de alguna manera, porque a mí, por ejemplo, en el primer tiempo Paraguay, la verdad que no me sorprendió. De esos 45, solamente jugamos 5 minutos, me parece. Después todo el tiempo Paraguay creo que estuvo, no precisamente abajo de Chile, sino que a la par de Chile, porque tampoco a mí la selección Chile chilena no fue- no fue muchísimo, sí, porque también tuvo Da oportunidades micrófono para ahí, sí. jerarquizar. Sí, está fallando, Gina, como lo que suele decir Marcos. Tuvo momentos para jerarquizar y no pudo hacer tampoco la selección chilena. O sea, no fue mucho más que Paraguay. Pero Yo creo que en ningún momento fue superior a nosotros Chile. No, jamás. Pero Sí. pero el partido tuvo mayores lapsos de paridad que de superioridad de Paraguay. Bro, ah, bueno, está bien. Sí, por el micrófono también. O sea, claro, por el tema del mic. Sí. Ahí está. No, lo que les digo, yo creo que
el partido, si vamos a hablar, van a hablar de los muchachos del norte que tiraron humo rojo y azul cuando atacaba Chile. No, bueno, no creo que capaz, Alan, no escuchaste la transmisión, pero hubo una puteada importante. O sea, Amigo, yo te digo algo, yo lo que, puteé muchísimo. lo que pasa es que yo no le quiero dar entidad a eso. O sea, si nosotros estamos hablando literalmente de eso, estamos haciendo lo que de por ahí ellos buscaban con eso. Y no viene al caso. O sea, no hay que darle, no. Pero ¿cómo lo que no pensaron? No, pero escúchame, no se entiende, es que ese fue el problema, Belén. No piensan. No, hablemos nomás de eso entonces. No, por eso. No, mejor no hablemos de eso. Rojo, blanco y azul fue, dice Ferdupe. Pero sí puedo hablar del público. Me molestó. Y vos sabés que a mucha gente también que se quedó a ver en sus casas, le molestó la actitud de... Así como en su momento yo estuve del lado del público, de la gente que cantaba, que coreaba, que levántense, canten, ¿verdad? Que es lo normal cuando te vas a una cancha de fútbol. Ayer yo me animo a decir que durante casi todo el partido la gente no acompañó realmente como debería acompañar este partido. No sé si yo nomás sentía así o qué onda, pero había un silencio. Vos veías, vos mirabas todas las gradas, estaban todos sentados. Después en el gol, lo que se levantaron otra vez. Me llamaba la atención que cuando iban a ingresar los jugadores no había tampoco mucho aplauso. No sé si... ¿Qué pasó realmente? ¿Verdad? No sé, El futbolero no fue a la cancha. Y no sé, yo creo que mucha gente que no suele ir a la cancha fue ayer. Famoso en las buenas, tanto, ¿verdad? Yo lo que quiero decir es que en primera instancia yo creo que tiene que haber otra... teníamos que tener un poquito más de fuerza en cuanto al público, Sí. porque el público demostró eso contra ¿qué digo Bolivia? Bolivia fue Argentina. antes. Contra Argentina Sí, y Brasil. contra Venezuela también. Sí. Yo lo único que voy a decir es que a mí me parece que el público de ayer no ha sido un público 1000% futbolero. No. Porque también eso es lo que te puede llegar a pasar cuando tenés el tema de los combos. Yo te digo, yo creo el futbolero luego no compra su entrada 6 meses antes. ¿Con qué? Tipo de cancha. Sí. No. Como sos vos. Jamás. O sea, creo 6 que meses antes. 6 meses, no, incluso 9 meses antes, porque se compran combos. Pero tampoco quiero ir a profundidad con eso, pero lo que yo quiero decir es que Faltó un poco más el público. O sea, No, independientemente de que quien sea que se haya ido o no, faltó realmente algo. así como presencia. dijimos eso, de que le faltó un poquito más también al equipo, sobre todo en el primer Sí. tiempo que había mucha Sí. duda, yo también es absolutamente válido pedirle un poquito más a la gente. Sí. No, ¿sabes qué era lo peor de todo? Que vos pedías que la gente al diente te miraban. Enciso en un momento pidió también, ¿verdad? Sí, Entiendo no, por te una mi- cuestión te miraban de pie a cabeza, como si fuera que... No sé, loco. Sí. Te Pero, vas a un partido... pero te hubo un vas a un momento partido... donde Enciso pedía a la gente. Sí, ¿eh? te vas a un partido importante donde te estás jugando un pie y medio de la clasificación y te vas a grabar TikToks, loco. Te vas a grabar TikToks. Que todo bien, ¿verdad? Pero sabes que No. estamos en la cancha de dale, Sí, loco, muchachos. Sí. si vos querés irte también- a grabar para también hacer quiero- TikTok, todo bien, ¿eh? También quiero agregar de que para mí el partido de ayer es distinto al partido de Brasil y de Argentina. ¿Por qué? Porque ahí tenías la sangre en los ojos, donde tenías que ir a matar o morir futbolísticamente hablando, porque Alfaro muchas veces explicó eso, de que tenías la necesidad de recuperar todo lo que perdiste en las primeras 5 fechas. ¿Entendés? Y a partir de eso, a partir de esa situación, como que tenías que ir a recuperar. Ahora yo creo que a partir de ahora, de este momento, hay demasiado en juego. Es un pase mal dado que puede desembocar en un gol y un gol son perder 3 puntos. Creo que también se sintió eso en la cancha. Sí. Que los perros también como que había otro tipo de manejo y de preocupación. Colombia ganó por protesta a Brasil y hizo 7 cambios. No, amigo. El cambio de Brasil está bien hecho. Está bien hecho. O sea, ayer se hizo viral eso, pero están bien hechos los ¿Cómo 7 siete cambios. Ujú. ¿Qué?
¿Por qué 7 Brasil cambios? Sí, hizo hizo 7 7 cambios. ¿Cómo? Y ¿Hubo- pudo. ¿Hubo contusión? ¿Qué pasa? ¿Hubo contusión? Son 5 cambios. Sí. Si hay contusión, te habilita un sexto cambio. Claro. Pero si tu rival hace un cambio por contusión, También. te permite hacer un cambio más otra vez. Ah. Y tanto Brasil Colombia. como Colombia, ambos tuvieron la situación de contusión. Qué random. Por ende llegó el sexto y el séptimo cambio. Y ayer la imagen fue increíble, que Rafinha gritándole a Vinicius que si era amonestado no jugaba Sí, contra sí. Argentina. Le mandaron a la China. Pero lo recontra fruteó Rafinha. Agarré y le dijo, andate, le digo. Claro, qué o sea, pucha. ¿Por qué ayer se sintió tan incómodo el partido, Nelson? El partido de ayer, por ejemplo, fue muy difícil un partido Muy difícil de digerir. difícil porque Muy difícil. igual entiendo también que Chile llevó a que el partido sea así. Chile llevó a que el partido sea así porque Paraguay entra con un volumen alto de juego y después a los 6, 7, 8, 10 minutos, como que Chile interpreta que el partido no pasa por un partido de alto vuelo, sino que era frenar el ritmo. Y entiendo que la batalla táctica parcialmente se la lleva Gareca con los 3 volantes, Echeverría, Vidal, tenían el manejo del balón. Y a pesar de eso, Cubas pudo sostener al mediocampo. Creo que el partido de Cubas ayer es descomunal porque sostienen Estaban todas. Por eso, porque estábamos sufriendo mucho también con Cepeda. Sí. Con Cepeda estábamos sufriendo bastante también el partido. Vidal, Echeverría, eran los más Sí. así fuertes. Entonces, a partir de esa situación, como que el control del partido fue muy complicado, pero ahí pues es donde quiero volver a darle la derecha al Faro. Porque los técnicos ningo son caprichosos. Normalmente Por, sí. por naturaleza. Sí, normalmente ¿Qué sí. pasa? Si vos haces un cambio en el entretiempo, ¿cuál es la primera lectura? La primera lectura es que te equivocaste en el equipo inicial, porque no es natural que cambies en el entretiempo. Claro. Y Alfaro ya lo hizo una vez. Contra Venezuela, Contra Venezuela. saca a Sosa, mete un volante. Todos creíamos que de por ahí iba a buscar lo mismo. Sacar a Sosa y meter un volante. Si vos vas a una cuestión lógica, naturalmente, vos podías ir que, bueno, el partido es un partido para pesos pesados, para tipos que tienen más partidos en la selección, Villasanti. Pero no, Alfaro entiende e interpreta, y nosotros lo dijimos a los 30 minutos del primer tiempo. Sí. Este es partido para Galarza. Dinámica necesitaba. Porque necesitamos a Paraguay. alguien que rompa líneas. Sí. ¿Entendés? Y Paraguay entra con una dinámica distinta con 2 variantes. Saca a Galarza. Yo digo y reitero que para mí, Saca a Ramón. después yo digo, o sea, digo que Bobadilla es un volante ideal para jugar con 3. Sí. Para jugar solo, él no es un volante que siente tanto la marca. Él tiene que ser un tercer volante. Yo a Bobadilla lo pongo realmente como el sustituto natural o el que pueda hacer de Diego Gómez cuando no está Gómez. Lo que pasa es que Gómez te puede jugar al lado del 6 o te puede jugar como tercer volante, o te puede jugar como volante derecha o volante izquierda. O sea, tiene esa capacidad que ayer se sintió la falta de Diego, que Diego es para mí el termómetro del equipo. Totalmente. ¿Entendés? Sí. Pero Se sintió un poco su ausencia ayer. con esa primera variante de meterlo a Galarza y de hacerle el enroque, de tirarlo a Sosa por izquierda y a Almirón por derecha, ahí Paraguay tiene 15, 20 minutos donde vuelve a ser superior. Como en el primer tiempo. Claro, pero ¿qué pasa? Marcás el gol y entonces, bueno, hago el gol, ahora me cuido. Pero eso es una cuestión natural, no hace falta que el técnico te diga retroceder 20 metros, hermano. Sí, es, por eso, o es, sea, es algo... Una reacción. Dentro de todo, Paraguay tuvo muchas oportunidades también que no sé, que por falta de que te gane la ansiedad y que también muchas veces por la falta de decisión que puedes tener en el momento no salieron. Vos sabés que yo sentí, ¿qué sentí con el juego de Chile? Yo no sentí como con esa actitud de
muchachos, este es el último boleto para poder clasificar al Mundial. Yo no le sentía a los chilenos así. Yo lo único que sentía era que ellos no querían cagar. Porque ellos sabían que nosotros estábamos en esa condición de que este partido también era pienso clave. eso. De Yo verdad. también pienso eso, porque porque no demostraban eso realmente los chilenos. Para mí Chile no demostró nunca ser superior a Paraguay en ningún momento. Sí tuvieron muchas claras. Pero así también se equivocaban muchísimo. Sí, se equivocaron un montón, ¿verdad? Pero igual, Gareca, ahora ya podemos mostrar dentro del historial que pudimos obtener una victoria frente a este DT, ¿verdad? Y bueno, después, para mí, lo que decíamos fue porque creo que tuvimos toda la oportunidad ayer de ver esa parte colorida también un poco, de que en zona mixta le vimos un poco a los jugadores. Y está, de hecho, en el Instagram de Pasión Estudio, para que vean, en el momento en donde estaban compartiendo con sus familiares en zona mixta, los jugadores, todos los jugadores estaban compartiendo con sus familiares. Ahí está. Yo creo que ayer lo más importante fue la pelota parada. O sea, ayer se vio un trabajo maravilloso de la parte táctica del seleccionado nacional. De verdad lo digo. O sea, en el primer tiempo hay 3 pelotas de Junior que ganó siempre. Y es más, esa pelota que tenemos al minuto 3, que termina impactando en la espalda del hombre de Chile. Loco, si esa pelota entra, el partido es completamente distinto porque Paraguay entró como una tromba. Entró a atropellarlo a Chile. Iba a cambiar la cantidad de goles, el resultado. Vos ves los primeros 5 minutos y decís, Ana, pucha, esto es un baile. Totalmente. Después Chile, que sabe manejar estos contextos de partido, a partir de ahí frena y empieza a manejar un poquito más la pelota. Chile es así, o sea, es un equipo que Claro. siempre hizo tiempo. Ayer Arturo Vidal decía en sus declaraciones que Paraguay mete un gol y se queda atrás siempre y hace tiempo. Pero vos sabés que es increíble lo de Arturo Vidal, porque o lo querés cagar a fruteadas o después él te querés agarra- cagar de risa. No. O después agarra y dice que va a ser más fácil ganar a Argentina que jugar contra Paraguay. Sí, por eso Como que- él agarra y te dice que es una final contra Ecuador allá Sí. y que es más fácil ganar a Argentina. O sea, el tipo realmente está gaga. ¿Cómo? Está gaga. Es un tipo que está gaga y va a estar así toda su vida. Pero alguien que está gaga, el señorcito que está acá a mi lado. Aquí. Hola, Franco. Qué gusto da la noche cuando gana Paraguay. ¿Eh? Mira. Ya. Hace mal la noche cuando gana Paraguay. ¿Estás bien, compañero? Zafé de la comisaría. Pues estamos bien. ¿Qué hiciste, Franco? ¿Viste el cartel de Chile? Ese se cayó Ah, en el centro, se rompió todo. espera, acércate un poco. ¿Ves ese cartel de Chile que se rompió todo ahí Sí. en el centro? ¿Qué pasó? ¿Qué, una llamada va a llegar o qué onda? ¿Por qué? Hey. ¿Qué pasó con ese cartel de Chile? Rompieron todo en el centro. Quilombo, hermano. Rompieron. Rompieron todo. O... El que está en la esquina del Panteón. Espera, ¿hay alguien involucrado en eso? ¿De acá? No. Ah. Yo vi nomás a Twitter. Ah. ¿Por qué? Qué gusto da. Qué sentimiento de felicidad. Ujú. Qué algarabía. Qué grande ¿Te Davo. fuiste vos a Palma? Sí, Ah, te fuiste a festejar. me fui a festejar. ¿Vieron lo que dijo Davo? Davo. ¿Vieron lo que dijo Davo? Davo Sí, se sí, me sí, dice. vi. Davo dijo que si Inglaterra Mm. hoy juega en el Defensores del Chaco 3-0, 13 come Inglaterra. Ay. Y yo confío en lo que dice Davo. Va a aprender a ser jugador Harry Kane al ver a Gabriel Ábalos, dijo. Él dijo que Paraguay ganaba 1-0. La Cobra dijo que Paraguay perdía. ¿Quién dijo 1-0. acá que ganaba 1-0 Paraguay con gol de...? Yo creo que No, dije. nadie dijo, pero alguien dijo que metía el derete. Yo dije, creo que Pero me como parece. como yo digo, nadie sube. O fue Marcos. No, yo Vos dije. dijiste 1-1. No, y vos tenés que cortar. Empate difícil, gol a la derecha al final. Eso no hay que poner. Tipo dictar y que parezca que yo entiendo. ¿Entendés? Que parezca que yo entiendo. Dele más y más educada a la gente. ¿Por qué picó? Más y más educada en otro video. Cuando nos abrazamos. ¿Vos viste? Ah, dicen que nosotros tenemos No. algo en común, Quiero una decir posibilidad. nomás que con Belén solo hay abrazos de cariño por fútbol. Eso es lo más quiero Sí, decir. por fútbol, así mismo. Somos ¿Qué es ese compañeros. traje Nelson? ¿Te querés hacer Alfaro? No. No. ¿Qué dice? Belén, ¿ya te acordás de tu compañera? No, vos sabés que no me acuerdo un poco delante.
No me acuerdo. Y después me encontré otra vez yéndome al baño, porque ayer yo me quedé trancada en el baño, en el entretiempo. Nadie nomás me dio bola porque claramente todos estaban ustedes en la transmisión. Yo me quedé trancada, Sí. yo envié en el grupo. Vos ni viste el gol, vos no viste ni el campeón para ganar. Muchachos, me quedé trancada en el baño. Nadie me ¿En dio serio, bola. güey? Te quedaste ¿Dices? trancada en el baño. ¿Y cómo Sí. saliste No, ahí? es que yo me tranqué. No. La puerta No, se ya trancó. sé. ¿Y ¿Cómo cómo saliste ahí? Y forcejé, anga. Y me tranquilicé. Estuve ahí no cuántos minutos. ¿Mm? Ah, yo pensé que estabas en la fila. No. No, trancada. Ah, te quedaste trancada Hacia literalmente. adentro, sí. Ah, pues yo leí tu mensaje. Pero yo dije, bueno, le di un cacapán le eran 7 y bueno, está perfecto, no pasa nada. Claro, porque si te dicen, espera, si alguien te dice, estoy trancado en el baño, ¿vos qué pensabas? Que está así, me pujando como loco y no sale. ¿Por qué no habla el Vos dictador? sos el Circe con casting, te Nelson, preguntan. yo No, solo no, veo así. cuarto a Paraguay. Exacto. Che, te digo algo, acaba de confirmar ya la FIFA de manera formal que fue expulsado el León de México. Ah, eligieron O a sea, León. no es Pachuca, rajado León. Ok. Es el León el que está rajado y Por el tema por multipropiedad, rating, exacto, y por rating de puntos, ranking de puntos, rating, como quieras llamarlo, el equipo que debería ir es América de México. que no hay ningún paraguayo. Ahora ya no. Es No, o sea, América de México, pero el que presentó la protesta fue él. creo que fue Pachuca. No, hermano, Ole, ¿cómo va a ole. presentar la No, protesta no, contra el ellos grupo mismos? Pachuca Vos tiene dijiste el equipo su- alajuense. El alajuense. Alajuense, perdón. Alajuense. Alajuense. Ese me Alajuense. De Costa Rica presentó. Costa Rex. Ahí está, Bueno, Ala. El alajuense, el alajuelense es un equipo de Costa Rica. El segundo mejor después del Saprissa. y entonces a partir de eso, bueno, hay gente que está diciendo, bueno. Es que obviamente se va a salir No, no, a decir que se quiere, que ICC, Olimpia, Pero sabemos que no. el reglamento, lo que pasa es que hay dos puntos. El reglamento es muy claro respecto al método de reemplazo, que debe reemplazarlo un país, o mejor dicho, un equipo que pertenece a la misma, A la Claro, CONCACAF, a la en este misma caso. Confederación. exacto, CONCACAF. Lo que pasa es que hay una última letra que dice que será, al final de cuentas, el tribunal o será el ente organizador quien decida. No, Coque, te pido. No. Espera, pues decía cualquier equipo. Sí, por lo que pasa es que. ¿Sí? No, pero escúchame. ¿No le ¿sabes? pasamos mi teléfono? No, espera, te cuento porque el diario Sport de Cataluña acaba de poner, con la expulsión del León, se le abre una puerta al Barça. Claro, porque el Barça también quiere meterse en el Mundial de Clubes. O sea, y por una cuestión de rating y todo eso. Y el Barcelona. Y el Barcelona. Claro. Todo el camp O sea, James no va a jugar es el un Mundial de clan, Clubes. son la gent blaugrana. Hola. No, me parece que está complicado. Hola, me Alejandro. parece que está complicado. No, ahí yo te pongo el teléfono, bro. Ahí está. Lamin Yamal ¡Hola! o Yamal de Coque. Oh, Eric López. Salvame, William. Paz. Alejandro. Papá, vos sabés que vos vas a ser el próximo presidente de la FIFA. Así que empezá a meter mano ya, ¿sí? Empezá ya a meter mano. ¿Qué pasó? Ah, está en tratativa. ¿Eh? Y sí. Mentira. Yo no me ilusiono más. No, yo después de la información que tiró Nelson ya me bajé totalmente. Pero eso. Ah, va a ir el Barça, sí, sí. Pero El eso grupo no- de León es Flamengo, el Esperance de Túnez y el Chelsea. Mamá. Bueno, vamos a poner algo. No quiero. Ponerle que no quiero. Olimpia se va y tienen que entrar en uno de esos dos grupos. Porque hay otro grupo también. No, pero ya está confirmado que Va a ser León. es León el que sale. Porque Bueno. Pachuca es el equipo A ver. uno de la multipropiedad. A Flamengo, pero yo creo que le sacamos un empate. No, basta, audio, basta, Al basta, Chelsea, yo creo que le sacamos un empate también. Audio. Richard Ortiz por fin va a poder vengarse. Y al Esperanza, vamos, a que tengan esperanza de que pueden ganarle un partido a Olimpia, ¿eh? Equipo muerto. Audio, pie. ¿Qué tal muchachos?
Primero que nada les quiero felicitar por la transmisión de ayer. Excelente como siempre. Y qué jugador, Andrés Cubas. Jugador silencioso, se bancó críticas. Y no es por el partido de ayer nada más, sino que viene haciendo combos El mejor. espectaculares. Y no sé si ya le está quedando el chico del club donde está. ¿Quién es el mejor jugador de todo esto? Desde la era Alfaro. Uy, hay ranking ahí, yo creo. Buena O sea, un pregunta, top. Mira, poneme en top. primera plana, pie. No es solamente uno. Hasta ahora, ¿quién es el mejor jugador de la era Alfaro? Para mí, Andrés Cubas. Lejos. O sea, es un conjunto, pero para mí, si tengo que elegir uno, Andrés Cubas. Para mí hay un top. Y en eso yo le involucro a un jugador que tiene que ver mucho con los últimos goles de la selección, Alderete, sí o sí. Andresito, que está por todo el campo de juego. Y el que realmente en los partidos pasados significó mucho para el juego del albirroja, Almirón también. Yo creo que para mí va a ser Alderete. Para mí va a ser Alderete porque Alderete hizo, creo yo, los 2 goles más importantes hasta ahora de la selección. O sea, o uno, que fue contra Argentina para ganarle el 2-1 y ahora contra Chile, que fueron puntos importantísimos. A mí me parece que el dueño del equipo, en cuanto a la manija, está a cargo de Almirón. Que Almirón al fin está rodeado de la manera que uno esperaba. Creo que Almirón, Diego, Omar y Enciso son los de mejor rendimiento. En ese orden me animaría a decir. Sí, no, para mí también Yo tiene quiero que decir estar en algo. sí o sí. Ese Alan Olimpista me escribió ya el privado y cometió el grosero error de que ya sé quién sos. ¿Sí? Físicamente, ¿ya lo Yo conoces? ya, no, ya sé quién sos. Sí, ya sé quién sos, tengo toda la data, tengo todavía tu mensaje en solicitud de mensaje, te doy 1 minuto para que borres el mensaje, así pierdo tu identidad. Pero ya sé quién sos. ¿Cómo sabes quién sos? ¿Y por qué me escribió? Hola, sí. Y además, no. ¿Qué te dijo? Se llama Alan y me dijo arreadito. Entonces yo, por 2 más 2, ya sé que es él. Espera que. Va a desaparecer, amigo. Que en paz descanse. A ver, acá está, oculto. No te puedo creer. No. Chao, Alan. Acá está, Facha Nelson, Gran Gumarelito arreado. Reado le pone otra vez. encima. Acá está, ya te tengo ya. Ahí Ya te tengo ya. Ya sabemos quién es. Sí. Qué puta lo Alan de ayer, ahí será. Flor, ubicado en la ciudad de... No, eso es doxeo. No pueden bajar. No, su perfil está. En su Instagram está. No puedes doxeo, bueno. Asunción, Paraguay, dice. Ahí está. Ahora- Gran Ahora, regalado. vos dónde quiero ver. No me vas a silenciar, te dice. No, yo no estoy silenciado, mi brother. Otro va a ser. Estaba silenciado. ¡No! Siento que es famoso esos Yagua que Te vas a vos silenciar. pasás- Vos solo te vas a silenciar. vos pasás por enfrente de su casa y abrí el portón y... Abrí el portón y nada. Anga te hace. Así es el PUC. El PUC, ve que el PUC no puede respirar y hace. Ay, qué mal. Qué puta lo perro de ayer, ahí será. Che, Coque, Zapata va a pedir a la FIFA para entrar al Mundial de Clubes como mejor eliminado. Descargando una vez más para Maripán. Cada vez que digo Maripán me acuerdo de Choripán. Se fue. Chao, Nelson Alfaro. Dios mío, qué bueno. No puede Ponen ser. a Pau otra vez, por favor. Por favor, no, escuchar otra vez, por favor. No ha sido buena. Descargando una vez más para Maripán. Cada vez que digo Maripán me acuerdo de Choripán. Michelin. Viví el verano. Ayer, boludo. Ayer. Yo que no pongo en el video ese de la vaca, boludo. Es buenísimo. Ayer, Marco. En un momento dado dijo: ¡la tiene Maripom! Maripom. Y bueno, quiso corregir. ¡Mariposo!
Me dijo sin querer. La tiene Maripón. No se dio cuenta de que la cagó 2 veces seguidas, ¿entendés? Ah, le puede sacar eso, boludo. Maripón y mariposa. Pase un clip, por favor. No me acuerdo. En el primer tiempo fue. Maripón. La tiene Maripón. No, para mí que el... Maripón. Mariposón. Mariposón. Después está... El gordo que ligó. ¿Qué tal? Sí. No Esa puedo. pelea en el centro. Por favor. Lo festeja. Lali Roll, Lali Roll. Yo no vi Pero ese. un moquete. Yo no Amigo, vi ninguno. amigo, le meten una piña a un tipo que debe tener como 160 kilos. ¡Ta! ¡Ta! Pero ¿Cae? demasiado bien le agarró, Le boludo. agarró Se muy calla. bien, la verdad. Che, le voy a mandar un hincho pina, chat. Ah, está cargando, genial. Demasiado bueno. Buenas Nelson ya lo tardes. inaugura nuevamente. No, pasa que Nelson, muchachos, Nelson se Vamos acaba a de ir contarle, porque contale. Nelson hoy comenta un partido y tiene que ir a probarse. Bien. Ya profesional. Claro, muchachos. Las Pero- vacas vaqueras. Ey, ese es mi... Buen ese dibujito es era. mi dibujito favorito. Estábamos hablando justo de eso. Pero ponena bien. Ahorita no vi audio. Prefiero 1000 veces ser el gordo que ligó. Buenas tardes, pasión, ¿qué tal están? Qué locura, qué bien se Casi siente, perro Dios milaneso. mío. ¿Cuánto? 15 años pasaron para que podamos volver a sentir esto. Legalmente. Aguante Paraguay y nada más. Sí, fuera de bola. Solamente quiero mencionar lo que hizo Arturo Vidal anoche, señalando su escudo y haciendo un gesto con las manos, tipo con los dedos, mejor dicho, haciendo alusión de cómo le hacen a su señora mientras él juega. No, no. Por Dios. A ver, un poco el soco. Acá está el soco. Vamos a reaccionar. No podemos Por favor, yo quiero ver. No, me ponen en pantalla. No puedes compartir, ¿verdad? Pero no, vamos a poner un socazo. No, sí. Ah, no, espera. Demasiado quilombo ya. Y vamos a ver. Yo quiero ver. Ya miramos, demasiado. la verdad. No Dale, está vamos a ver Chelsea, no está pantalla. Nelson, no está Nelson. Vamos a Pantalla hacer una grande. canalla. Pero primero vamos a ver el hincha Pina. Y vamos a escuchar un par de audios mientras se carga el hincha Pina. Dale. Buenas tardes, pasión. Tremenda la victoria de Paraguay ayer Sí, papá. contra Chile, ¿verdad? Ahora corregir los errores, principalmente los errores defensivos. Creo que nos está costando las pelotas por elevación, ¿verdad? Ayer otra vez quedó mano a mano un jugador chileno, gracias a Dios no pudo definir bien. Y sacamos un buen resultado. Muy bien. Vos sabés que me lleva un video. Me da mucho miedo porque dice declaraciones, fuertes palabras de Arturo Vidal post partido. Depende de A qué. ver. Y me reenvían un audio. Y cuando Pone. reenvían un audio, pues va a Pone, ser. a ver qué dice. Si es un animal, voy a parar. ¿Qué es eso, Y ese plancton. ¡Hincha Pina! ¿A qué? ¡Hup! Play. ¡Hincha Pina! Play. A ver. ¡Salta! ¡No va al mundial! Me preocupa el hijo de Vidal, boludo. No se va a despertar más. Porque 8 años que no se despierta, boludo. Cubas, el mejor en la cancha. Se merece todo mi respeto. Y te va a buscar el empate, burro. Vidal, son muertos. A casa, Vidal. ¡Vamos, Paraguay! ¡Ey! ¿Alguien le dio a Vidal? ¿A Vidal? ¿Le viste a Vidal? No. ¿Alguien le dio a Vidal? ¿A Vidal le viste? Sí. ¡Aguante Paraguay! ¡Chileno culo roto! Che, la roja. La roja. ¿A Vidal le dieron, por si acaso? ¿A Vidal? ¿El vino? No lo sé, te pregunto. Quinta América son Quinta. hijos de... Rango, ¿a qué hora se despiertan los hijos de Vidal? Alfaro Masterclass. La roja, bicampeona de América, los hijos de Vidal. No se van al mundial. Partido cerrado, un rival duro, jugaron a la defensiva y ganamos el Maite. ¡Yahoo! ¿Vidal? Acá. ¿Le dieron? Acá, Vidal. ¿Dónde? No hizo nada. No, hizo gesto. ¡Gordo! No. Está gagalla. Está de galla, está muy bien. ¡Le rompimos a esos huevones! Faro, mentime que me ilusionó, carajo. ¡Vamos, la roja! ¡Vamos! Amazing game. I'm from England. You're from England. Came all the way for the game. It was Which amazing. player do you like? Which From Paraguay? player? Alvaron. Almiron, he's a great guy. Impresionante lo que jugó Cuba, una locura. Jugadorazo. Alderete y Vidal, andate a la puta, no te vas al mundial, pelotudo. Abstenerse, los nenazos que vivían con lo del 2010. Esta es una selección de verdad. La selección del 2010 no existe. Le.
Carlos González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, líder? ¿Todo bien? Estoy retirado por el momento, pero dándole la fuerza a los chicos. Muy bien, me gustaría verte de vuelta. En cualquier momento. Primero vamos a clasificar y después voy a volver. Con tu corte de pelo metió gol hermano el Derete. Sí, señor. ¿Tu corte de pelo? Corte de pelo. Tuyo. El peluquero. Sí, señor. con ese corte, tú. Corte con gol. ¡Corte con gol! Muchachos, se escapó Chile del Mundial, muchachos. Le queremos mandar un ¡A la saludo, policía! que disfruten sus vacaciones y que compren una buena plasma. Chao, chao. Buen sofá. ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, ¡Qué grande bien, la bien, gente bien. le presta mal hincha también! El ¿Qué? señor que dijo, está gaga, es bueno. Sí, está. Carlos González, casi papá. Qué buena onda la gente, ¿no? Por la No, alegría no, que no, da vaya la gusto. birroja. Da gusto, da gusto. Sí, y el sí. moquete, dice la gente. Tiene ya el moquete. pero ¿Ya vamos tiene a- moquete? Vamos a- Mostramos el moquete. Por Vamos a echar audios mientras. Dale. A ver, la gente que dice. A ver, Arturo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Arturo? Arturo Vidal, ¿dónde estás? Te quieres matar. Momentos incómodos. Último momento. ¡Oh! Cerro Porteño clasificado a Mundial de Clubes. Este sí es gaga, como yo. Sí. Hola muchachos, ¿qué tal? Yo quería comentar y resaltar un punto. A ver. Cuando estaba Garnero, los corners eran pasecitos ahí que no llegaban a nada. Ahora con Alfaro, yo quiero saber cuándo tuvo tanto tiempo de practicar las pelotas paradas. Ayer mínimo hubo 6 a 7 jugadas preparadas y toditos salieron perfectos. No entraron por la definición, lo que algún que otro desvío, pero fue impresionante la cantidad de pelotas paradas. Vos sabés que eso es cierto lo que dice. Preparadas y muy bien ejecutadas que hubo ayer en la noche. Eso es cierto lo que dice. ¿Cierto? Ayer el tema, o sea, la albirroja volvió a tener esa esencia del centro cabeza de gol. Sí, Porque antes, es cierto, con Alfaro no teníamos eso. con el Garnero. Perdón, con Garnero no teníamos eso. No teníamos. No teníamos. Ahora con Alfaro O sea que. tenemos de vuelta y se nota, ¿eh? No, y parece un equipo como que juega ya hace varias eliminatorias atrás. Los argentinos Una están- generación así. ¿Los argentinos están trozando a Alfaro? ¿Por qué? No, jamás. Jamás. ¿Vos decís que están trozando al faro? Tenemos el video del moquete. Ahí está el video del moquete. Ahí está. La gente festejando. Y de repente se empezó a pudrir todo. El del Ahí se pudrió. vehículo. Se pudrió. El del vehículo le tira la lata. Sí, ahí se pudrió. Ese es Ronald Foot. Mira, ahí. ¡Mira! Mira, pim. Y en breve aparece nuestro socio. Ahí está. Mira, mete la patada. Después. ¡Ti! ¡Sos vos, Coque! Dale, Roca. Dale. ¿Por qué siempre hay un jaguar pesado? Mira, ¿Por qué siempre hay un jaguar en la pelea de Paraguay? Mira. Mira. ¡Ti! Jackie Chan. Otra vez. Sí. ¡Vuela alto, Marcos! Ay. ¿Por qué siempre hay un jaguar pesado en todos los moquetes, boludo? Siempre. Cuera más que te le oye pelearse. ¡Qué pese volando! Por favor, no tiene el video de la vaca. Por favor. Ese no es real. Ese Claro que sí, ayer fue. que dice festejo en Capiatá y una vaca le choca toda la moto. Sí, ayer fue. No, ese es de la India, sí o sí. No, Un chiste a ese, Belén. acá fue. No puede ser. Yo pensé que era un video de la India. Franco. No puede ser, Belén. Yo pensé que era un video así que quitaron de la India para jugar la bola por Capiatá. No puede ser real que sea Capiatá. Yo ¿Dónde pensé que era un video de la India. Pido mil disculpas. Le pega. Ahí está. Ahí va. Pero eso es Paraguay. Yo pensé que era un video. No puede ser. Pero ¿para qué pico le pegan la oreja a la vaca y se va al otro? Amigo, yo pensé que era un video de la India. Ahí está, miren. Mira. Ahí le va a pegar la vaca. El timing de la música es buenísimo. Confirmame que eso es Paraguay, por favor, te pido. Es Paraguay, ¿no? A ver la chapa, no. Mirá la chapa, Franco. Paraguay, mirando el equipo de sonido y todo. Sí, Capiatá. Mirá la chapa. Sí, les. Es acá, Franco. No, pues subieron en Twitter baitean.
Yo no puedo, en serio. Porque, Coque, ¿por ¿Por qué qué, empezaste la trifulca? No, yo no fui. para que mi hijo le tocara la oreja. En a la Capiatá vaca, fue. la puta que- Ay, tenemos, Brasil parece legalmente. tenemos más audio. Buenas tardes, gente de pasión. Pongan un poco el clip de Belén desafiándole a los hinchas chilenos. Te desconocido. Belén se Sí. desconoció. Ah, y vos, ¿Qué hubo? y yo también, Yo veo boludo. que dice- Nosotros nos fuimos a la puta, che, Belén. Los tres. Vos, yo y Coque. ¿Qué? Los otros dos querían ser pobres, los otros dos querían estar serios. Nosotros, chileno, gente. No, espera. No, pero mal. Puté, mal, nos fuimos. amigo, terminó el partido y yo ¡Chao, Chile! ¡Chao, Chile! No. ¡Chao! Dice No, así. no, no, yo Obviamente creo. no se ve, pero empezás a sacar. Se ve ahí, boludo. No se ¡Ah! Se ve en TikTok, hermano, espera. Explicar. Audio. Qué simpático, amigo. Qué simpático. Qué gusto cuando van a Paraguay. Cayó Ferdupo Pasión Kids, rápido. ¿Eh? El chat decía, Ferdupo Pasión Clips. Solo el espacio para un audio. Pasión Clips. Pasión Kids, perdón. Pasión Fer- Kids. Ferdupo. Pasión Kids o Ferdupe. Pasión Kids. Pasión Kids o Ferdupe, Kids. chat. Pasión Va, Kids. la gente va que. Pasión ¿Sabes Kids. por qué quiero que hable Pasión Kids? Porque probablemente es... Pero este años niño- tiempo para los dos, para No, pero Ferdupe espera. y- No, quiero que le hable de realidad. Pero Ferdupe, atendé Pasión por qué. Porque capaz Pasión Kids es la primera vez que esté viviendo este tipo de momentos Es de que la es, selección cierto. paraguaya. Pone a Pasión Kids. Te quiero agradecer porque vos estás acompañando este proceso y estás viviendo una época que quiero que vos escuches esto porque vos ves esto después del colegio. Él seguro no estuvo en Sudáfrica 2010. No, así no que- existía. Sí. Estaba nadando. Ve y no existía, hermano. Y Si no, tiene vos- menos 15 años. Pero para demasiado feo que suena eso. ¿Por qué no existía algo? Hermano, Sí, pero para vos, porque sos viejo, hermano, pero no existía, realmente no existía. No nació todavía. Ah. Decí que no nació todavía, boludo. No Bueno. existía. Pasión Kids, Vamos a quiero escuchar. que vos disfrutes de este momento porque es una ocasión excepcional. Gente Por más, primera vez seguro vive. gente más, un poquito más grande que vos no vio lo que vos estás viviendo y está viendo al mismo tiempo que vos. Estás viviendo algo hermoso, Pasión Kids. Disfruta y que se repita, hermano. Que se repita. Hola, apasionante de lo que Pasión Kids. Ayer jugó Paraguay y ganó 1-0 ante Chile, donde cada vez estamos más cerca del Mundial. Bolivia, que está en el repechaje, sería que le llevamos 7 puntos, prácticamente 3 partidos. Después, en el partido, el ritmo de Paraguay fue ofensivo del minuto 1 hasta el minuto 22. Y después empezó a manejar la pelota Chile, pero sin ser muy ofensivo tampoco, porque el único bueno que tuvo fue el mano a mano que gana Juan Cáceres en velocidad. Y después en el segundo tiempo entró Galarza y ahí fue más ofensivo el encuentro de Paraguay. Cuando metimos el gol que fue de pelota parada otra vez de Alderete, empezamos a aguantar el partido bien y no vi en el momento ni un defensa que cargue al área para que cabecee uno de los jugadores de Chile. No vi que cargue al área y tampoco, y si cargaba también ganaban los defensas muy bien de Paraguay. Y bueno, no, Pasión estuve, les quiero mucho. Belén, con respecto a tu manifiesto de que la gente no acompañó ayer, yo tengo dos cosas para decir. ¿A qué? Uno, Dale. que históricamente no, pero actualmente, al menos yo te puedo decir desde Rusia 2018 por lo menos, no sé si 2014 también, las eliminatorias de Brasil 2014, no fue una hinchada que acompañe. No acompañó la hinchada de preferencia. El mayor cántico era sí se puede. Y segundo, ayer vos estabas en platea, vos estabas en preferencia, no importa dónde estés, era un quilombo cantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los de norte cantaban una cosa y los de sur cantaban otra cosa. No hace falta que tenga que explicar de qué equipos son, en qué sector están, ¿verdad? Pero es evidente que se están compitiendo entre ellos. Y Vos sí. pensás que la gente común... Quiero interrumpir un No, rato, pero David, yo estoy hablando con respecto a contra Argentina. Yo hice esa comparación. Sí, es cierto, contra Argentina se cantó más. Contra Argentina, contra El aura Brasil de la se madre. recontra mega El porro cantó. dejó una aura muy alta. Sí. Quiero decirme una cosa, permiso, poneme en cámara completa. Hay que hacer un estudio científico para saber qué tiene la gente del norte en su cabeza. Hermano, te juro por Dios que no hay gente más acané que esa. Te juro por Dios que hacen cagada tras cagada tras cagada. ¿Y qué me importa que me digan después algo? Te juro por Dios que la barra no puede ser tan acané, hermano.
Por Dios te pido, y pido 1000 disculpas. Algo científico tiene que ser. Porque te cagan los puntos. Se moquetean en partidos intrascendentes, en partidos importantes. Y cuando juega Paraguay, ¿qué hacen? Te tiran humo al minuto 80. Gatito tuvo que hacer tiempo, tuvo que tirarse. Se adicionaron 7 minutos por culpa del norte. 7 o 6, no me acuerdo. Porque Fueron siete. Gatito, al final 7. Al final fue 7. Porque Gatito se tiene que tirar al piso para que el humo salga. ¿Cómo vas a tirar y cantar? Que se vayan. Hermano, es la selección, no es tu club. Es científico lo que hay que investigar. ¿Qué le pasa en la cabeza a esa gente? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tienen prohibida la entrada a los partidos de Cerro. Y en el partido de Paraguay se van a hacer cagada. Y como cerrista me duele y me molesta. Porque eso no representa al club. Se van a armar quilombo y Sarambí. Y cagada hicieron. No pudieron haber cagado el resultado. No pudieron haber cagado el partido. No pudieron haber cagado al arquero. Todo. No, muy loco, hermano. Y ayer se pelearon todos otra vez ya norte. ¿Otra vez? ¿En qué momento? Mira, yo como cábala, les cuento algo. Yo sí o sí, Yo soy cerrista, me molesta un montón. cuando llega entre el minuto 88 y 90, yo salgo del estadio. Salgo de pupitres. Desde esta era Alfaro. No, sí. Yo no veo todo el partido. Tengo que salir, me tengo que ir a esperar el ascensor y tengo el video, tengo en mi galería los videos de todos los partidos anteriores haciendo la misma cosa. Cierto. Sí. ¿Por qué no si querés irte más temprano? No. No, sí, ella se va Y a me zona voy, mixta. me voy a zona mixta también. Ya agarrar lugar. Yo Cuando yo vivo fui, en Belén zona estaba enfrente. mixta. Como soy mujer, no me reproducís, dice. Anínate. No, que no A digan. ver, poné. Tenemos mucho nomás hoy. Yo no me quiero reproducir. ¿Quién pico me llama? De vuelta al pasillo, carajo. Aguante para... No, Sonia, mujer mentirosa, la gran puta. De vuelta al pasillo, carajo. Aguante para... Pásenme audio, chicos, no se va la onda. Hay muchos audios, muchachos. Tenemos demasiados audios. 0986 15 21 80. Estamos pasando a poco lo que podemos pasar. Audio. Tu cobrador. No, mi cama me llegó. Audio. Para dormir. Claro. Y para los chacariteños de Gradería Norte. ¿Cómo están? A pesar de que la albirroja tuvo desórdenes tácticos, se cansaron a medio tiempo, se desordenaron, contuvimos como pudimos en muchas ocasiones, pero sí se nota que somos sólidos, que nos plantamos. Chile, a pesar de ese juego bien estructurado, insistente, constante que tenía, igual nosotros lo pudimos contener. Eso habla muy bien de nosotros porque tenemos la capacidad de enfrentar a un equipo duro, porque hay que admitirlo, Chile estuvo muy duro. Pero ¿qué nos salvó? Esa maña de los muchachos, esa garra, esa entrega, esa nambiseñal, famosa nambiseñal que está recorriendo por las redes, me pareció fantástico porque eso habla muy bien de los jugadores, habla muy bien de que están unidos, de que están se entienden, hay química, hay hermandad, se nota que es un trabajo en conjunto. A mi percepción fue sí, una jugada preparada. Yo creo que ellos ya planificaron esto antes. Pero eso me gustó. La forma hasta simpática que se enviaron, la señal, pero acá el punto es que se demuestra de que ellos están bastante unidos, de que ellos pueden llegar a hacer muchas cosas más. Nos falta todavía para llegar al Mundial, pero tenemos derecho a ilusionarnos, tenemos para plantarnos, fue fantástico. Y otro temita también quería meter de paso ahora, cambiando totalmente el tema. León está fuera del Mundial de Clubes. ¿Qué opinan? ¿Vamos a bancar a que Olimpia entre? No puede, pues tiene que ser la misma confederación. En el Mundial de Clubes. ¿Qué opinan ustedes? Conca Champions. Fantástico programa, como siempre. Felices porque la albirroja ganó. No, es que los muchachos cuando se les reproduce... ¿Cómo se llama ella? Jessica. Cuando se le reproduce a Jessica, los Facebook muchachos de la veterana. Piden su IG, Facebook de la veterana, Qué mal IG educado del eso. analista. IG de Nelson Sí, Mujer, ¿y vos dicen. qué tal? A ver. A nadie le importa México. Ya no hay más audios para lo que se ¿Dónde quejan. está mi chofer? ¿Por qué dicen eso? ¿No está en la topadora? Ayer me subí yo a de la vaca y no, ¿verdad? No puedo yo en serio el video de la vaca. Orcus de la doña. Che, qué locura ayer, hablando en serio. A mí esas cosas me enamoran. El trayecto de la selección y cuando estuvo el mercado. ¡Hija! Quiero decir nomás una cosa. La gente del mercado. Se volvieron a las raíces. La gente del mercado, papá. Quiero decir una cosa. Si no era por Alfaro. Pero, ¿y Franco, te acuerdas que con Garnero él pidió desviar el camino al mercado? Escúchame nada, eso te iba a decir. ¿Tú estás loco ese tipo? Si no era por Alfaro, íbamos a perder la identidad. Si no era por Alfaro,
ese recorrido al mercado no existía. Esto es lo que si somos. no era por Alfaro, Esto es lo que somos. Belén, si no era por Alfaro, para evitarse críticas, Ujú. mandaban los partidos a Ciudad del Este. A Ciudad del Este, es una vergüenza que hayamos hecho eso. No por la gente de Ciudad del Este, ¿verdad? Hermano. Se cayó el Sino que stream. el defensor del Chaco es el defensor del Chaco. Paraguay es el pueblo, Paraguay es la gente, el mercado es el pueblo. Esto es lo Sí, que somos, por favor, muchachos. Esta es basta. nuestra identidad. Fútbol, chipa, remedio, yuyo. Vieron que Franco salió en ESPN Chile, dicen. No me digas. No tengo nada en contra de Ciudad del Este, querido David Cardoso. El tema es que el defensor del Chaco es el defensor ¿Dónde del salió Chaco. Franco? ¿En serio, peón? ¿Y es en Chile? ¿En serio? Manden clip. Manden al WhatsApp. Se cayó, dice. Mentira, me funaron, peón. ¿Qué dice? ¿En serio me decís? Paraguay no termina en Asunción. Y claro, pero históricamente En el ESPN defensor... Chile salió. Busca un poco. ¿Eh? Busca no. Poner en Instagram. Poné en Ayer Instagram. el periodista de TNT Chile. de Chile me invitó su agua. No, yo tenía mucha serie. Él me regaló una botella. Sí, buena o. ¿Te trozaron? A ver. No sé. A ver. ¿Sí? No, buena cosa. No, pero en algún No, programa, pero porque a pasen esta el link, hora... muchachos. Pero a esta hora ellos hacen su... ¿Cómo? No tenemos para ver ESPN Chile. Están jodiendo nomás. Tananán, tananán. Te mintieron. ¡Eh! Ya pues sea una influencer de ¿Para qué paraguayo me voy de... a- David, Hay un hombre que David, crea contenido. No, espera, David Cardoso te dijo. Sí. Pero Elco siempre te jode, Franco. ¿Cómo le equivoca Pero yo él le seguí siempre en en eso? Instagram hace poco y me escribió al privado y buena onda. Yo era- No, sí, buena onda. Yo sé confío que ya en él. él siempre está en todos los directos. Un crack. Vos sabés que él es... David es considerado uno de los veteranos de TikTok. Sí. Él es alguien que nunca renunció a sus raíces. Porque hay gente de Twitch que antes era de TikTok, pero renunció a TikTok para venir a Twitch. Pero Porque era David mejor. Cardoso nunca renunció a TikTok. Y siempre existe la rivalidad entre Twitch y TikTok. O sea, los de Twitch no le quieren a los de TikTok y los de TikTok no le quieren Pero a la Twitch. verdad, a Gatito le costó nomás la remera de Cerro. Che, ¿Copió de TikTok? Claudio Bravo había sido comentarista ahora. Sí. Mi nana, el arquero. Está grande. Está grande. Guayguima. Fue en Chilevisión. Ey, yo quiero decir una última cosa antes de salir para poder cortar esto. Dale. Amigos chilenos. Amigos chilenos, muchos se burlaron. Mucho habló Arturo Vidal. Y mucho se nos menospreció como selección a nosotros en Paraguay. Pero ahora, ustedes están viviendo lo que nos pasó. 3 mundiales seguidos sin ir. Pero ustedes no tienen un Alfaro, hermanos queridos. 3 mundiales sin ir. No tenés, tuviste tu generación dorada. No tenés recambio. ¿Y ahora de quién te burlaste, Chile? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Ya, po, Franco, hay que cortar el programa, po. ¡Chao, Vidal! ¡Burro!